No te dé temor morir por Cristo. Vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén, vamos a orar. Bendito Señor, rogamos que tú nos bendigas en esta tarde. Doy gracias por cada hermano, cada familia aquí representada que ha llegado para este servicio. Bendícele, Señor, recompensa el esfuerzo que han hecho por estar aquí, a pesar de el frío o la lluvia o cualquier otro inconveniente, cuestiones del trabajo, de escuela. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ayúdale, Señor, y suple cada necesidad, tú la conoces. Y queremos pedirte por los hermanos que vienen en camino. Ayúdale, Señor, con el tráfico, con tanto bache, con tantas barreras que hay en el camino. Ayúdales para que puedan estar aquí. Y dedicamos este tiempo para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de pie vamos a cantar el siguiente himno, número 261. 261. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Número 261. Vamos a cantar. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducir los cautivos al libertador, y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a cantar un último himno, número 260. 260, 260. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. 260. Pronto la noche viene. Vamos a cantar así sentados. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo,
no hay que descansar. Por la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, irlo a rescatar. Aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Amén. Vamos ahora a ir al estudio de la palabra de Dios. Luego pasaremos al tiempo de oración. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a terminar hoy el tema de las viudas. Las viudas que en verdad lo son. ¿Y qué queremos decir, o qué quiere decir ahí Pablo? Viudas que en verdad lo sean. Que no toda la viuda es viuda. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? Bueno, sí, una es la edad. Debía de ponerse en la lista de las viudas que la iglesia puede hacerse responsable de ver tanto por la vida espiritual de ellas como de la cuestión material económica. Sí, uno es la edad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Sí, sobre todo si tiene ayuda de sus familiares o no. Y Pablo específicamente habla de hijos y nietos. ¿Sí? Hijos y nietos. Y es interesante que la palabra de Dios no solamente da esa responsabilidad de ver por los hijos a los padres, sino también los abuelos también todavía tienen algo de responsabilidad de parte de Dios sobre sus nietos, de que realmente sean educados en la palabra de Dios. Y así como Dios pone que padres y abuelos se encarguen de hijos, nietos respectivamente, ver por su crecimiento, por su encaminar en las cosas de Dios, viene el momento en que eso se tiene que regresar. ¿Sí? El hijo, el nieto, ahora Dios los hace responsable de ver por sus padres, de ver por sus abuelos,
y específicamente, que es el tema que estamos viendo ahorita, en relación a la viuda que por alguna razón se ha quedado sola, sin esposo. Antes de que la iglesia se haga responsable, la primera responsabilidad es para los hijos de esa viuda, para los nietos de esa viuda. Y si no hay hijos, si no hay nietos, entonces ahí es donde entra la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es una cuestión en la que la viuda, si no tiene la ayuda económica, material de la iglesia, pues no tiene ninguna entrada económica por ningún lado y no hay manera de que pueda sobrevivir. Ahí es donde aplica lo que dice Pablo aquí en 1 Timoteo 5. Y voy a manera de recordatorio, voy a leer del versículo 3 al versículo 16. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Oremos. Bendito Señor, nos encomendamos en tus manos en esta hora, que tu Santo Espíritu nos dirija a través de estos versículos de tu palabra y nos aplique tu palabra a nuestro corazón para que podamos nosotros practicarla, ya sea en lo individual, en lo particular, en lo familiar, como también como iglesia. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso son instrucciones que llevan el propósito de que la iglesia de Éfeso fuera una iglesia saludable. Sí, una iglesia saludable, ya que en ese momento cuando Timoteo toma el pastorado de esta iglesia de Éfeso, no podríamos decir que era una iglesia saludable. Estaban infiltrados falsos maestros, metiendo su mala doctrina. Había prácticas que realmente no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Y era un gran reto para
el joven pastor Timoteo tomar a esta iglesia con tantos problemas, tantas situaciones que se tenían que tratar y que tenía que resolver. Y uno de esos temas era el tema de las viudas. Y estas instrucciones pues también aplican a nuestros días hoy, para que podamos nosotros tener un equilibrio y estar bien centrados en lo que dice la Biblia en relación a las viudas. Porque podríamos estar cometiendo el error de estar apoyando económicamente, materialmente a viudas que no lo son, como dice aquí Pablo. ¿Por qué no lo son? Porque tienen hijos, tienen nietos que pueden ver por ellas. Sí, y es muy clara la instrucción, no hay lugar a confusión, lugar a dudas. Y estábamos viendo 5 principios, ¿sí? 5 principios que maneja aquí Pablo en relación a cómo se debe tratar el asunto de las viudas, para que se haga la iglesia tome responsabilidades que de verdad le corresponden y no caer en el error de tomar una responsabilidad que no le corresponde a la iglesia. Porque si tomamos una responsabilidad que no le corresponde a la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que a alguien más le corresponde esa responsabilidad. Y si la iglesia está tomando una responsabilidad que no le corresponde, ¿qué está haciendo? ¿Qué está cultivando? La irresponsabilidad de aquella persona o familia que le corresponde realmente tomar esa responsabilidad. Ahí es donde los pastores en las iglesias deben tener el cuidado, porque me ha tocado ver que realmente, por no tener el cuidado de lo que dice la Biblia e investigar bien, pues la iglesia a veces se echa a cuestas compromisos, responsabilidades con miembros de la iglesia, y lo único que está haciendo es que está haciendo irresponsables a aquellos que les toca esa responsabilidad. Y en el caso de las viudas, principio número 1 que maneja aquí Pablo, la iglesia debe honrar y cuidar a las verdaderas viudas. Como dice aquí el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Primeramente, dice que la iglesia debe honrar. Honrar, ya lo expliqué en semanas pasadas, implica 2 cosas. ¿Cuáles son? ¿Alguien recuerda? Y es el mismo verbo, la misma palabra que se usa para cuando dice la Biblia, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, honra a las viudas. ¿Qué significa honrar? Si yo honro a mi papá, ¿qué estoy haciendo con él? Lo estoy respetando. ¿Sí? Lo estoy respetando. Si yo honro a mi papá, es que lo estoy respetando. Pero la palabra griega ahí, honra, decía que implica, aparte de respeto, implica otra cosa más. ¿Cuál es? Obediencia también es parte. Sustento. ¿Sí? Sustento, apoyo material, apoyo económico. Entonces, cuando dice la Biblia, honra a tus padres, muchos nada más se quedan con la primera parte. Sí, yo lo respeto, yo lo obedezco, yo me sujeto, pero no solamente implica eso.
llega el momento en la vida del hijo y llega el momento en la vida del padre, la vida de la madre o de ambos padres, que los padres ya necesitan ser apoyados económicamente, materialmente, por los hijos. ¿Sí? Y los hijos deben de entender esta responsabilidad de que ha llegado el momento que ahora te toca a ti como hijo apoyar en lo económico, en lo material, a tus padres. Entonces llega el momento en que todo el cuidado en los estudios y el trabajo del papá por pagarle la comida y los estudios y no sé qué tantas cosas más, llega el momento en que el hijo da cuenta que tiene que ahora corresponder a toda la ayuda, el cuidado de su papá y de su mamá que le tuvieron desde que nació, desde antes que naciera, hasta que terminó la universidad y se casó y empezó a tener sus hijos. No solamente se queda el asunto, perdón, la hermana Natalia me va a regañar. Ya me puse a grabar el mensaje. Llega el momento en que a los hijos les corresponde ir más allá que un solamente respeto por sus papás. Ya entra la cuestión económica, material. Y ahí es donde se sabe realmente, donde se deja ver qué tan buenos hijos son aquellos que se consideran buenos hijos. No es que mis hijos son un pan de Dios. Mis hijos siempre han sido buenos hijos. Pues se va a saber más adelante, hermana o hermano, cuando ellos tengan que ver por ti, ahora en la cuestión económica, material. Y no solamente los hijos, también los nietos, en un momento dado tendrían que ver por el sustento de su abuelo. Los hijos por su papá, los nietos por sus abuelos. Y ahorita vamos a ver el siguiente punto, pero ya se lo mencioné, que los judíos en su gran religiosidad tenían una regla la regla del corbán. ¿Y qué significa corbán? Pues aquello que has apartado, dedicado para Dios exclusivamente. Y abusaban de eso. Y cuando se trataba de que llegaba esa etapa en la vida de los hijos que tendrían que ver por el sustento de sus padres, de sus abuelos, una manera de sacarle la vuelta a esa responsabilidad es que le decían al papá, ¿sabes qué, papá? No te puedo apoyar con esto, porque esto es corbán. Ya está apartado, dedicado para Dios. Así que no hay manera de que te pueda dar nada. Y caían en ese abuso, y papás, abuelos, se estaban dejando en el desamparo por los hijos y por los nietos, porque según ellos muy religiosos, según ellos muy entregados y preocupados por las cosas de Dios, decían, todo lo que tengo aquí en la casa es corbán. Todo el salario que yo gane, producto de mi trabajo, es corbán. De tal manera, pues, que nada le podían dar a los viejos, a los padres, porque según todo era corbán, todo dedicado a Dios. Y obviamente el Señor Jesucristo les echó en cara eso y muchas cosas más
a los fariseos, a los escribas, que guiaban de esa manera a todo el pueblo de Israel. Entonces, el principio número 1 que dijimos, la iglesia debe honrar y cuidar a las verdaderas viudas, como dice ahí en el versículo 3. El principio número 2, la familia es el primer responsable de cuidar a las viudas. De acuerdo a como dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y también el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nota ahí el versículo 4 cómo habla de hijos, de nietos, cómo habla de recompensar a sus padres. Y si no lo hacen, dice la Biblia, es peor que un incrédulo. ¿Sí? Es peor que un incrédulo. Y este versículo está en el contexto del tema que está hablando aquí Pablo, específicamente de las viudas, pero aplica también a ambos padres. Aplica también que como esposo pues tienes que mantener a tu familia, ¿sí? Y el esposo, bueno, debe mantener a la esposa, a los hijos, y llega un momento en el que también tiene que ver por sus padres, cuando ya han quedado ya por la edad y la salud y todo, pues ya no pueden trabajar, ya no tienen un ingreso, ¿sí? Y pues no hay manera de que reciban apoyo económico si no es a través de los hijos. Aquí en nuestro país, como que los hijos, los nietos, no vamos a tener ese problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno da una pensión para los mayores. ¿De cuántos años? 65, ya no 60. O nunca ha sido de 60. 65. Ya entra una pensión ahí. Ay, gracias gobierno por encargarte de mi responsabilidad. Me ha salvado de no estar aportando económicamente para mis padres, mis abuelos. Y gracias gobierno por tomar una responsabilidad que a mí me corresponde, como hijo o como nieto. Pues aunque el gobierno tiene ese programa y pues qué bueno, no exime de la responsabilidad a los hijos ni a los nietos. No es para hacerse a un lado y decir, pues qué bueno, qué suave. Otro está cumpliendo lo que yo debo de estar cumpliendo. No. Digo, estamos hablando en términos cristianos. Estamos hablando dentro de lo que es el contexto de una iglesia cristiana, de cómo debemos comportarnos como cristianos. Y una de esas conductas es tomar responsabilidad en cuanto a este tema de los padres, específicamente de las viudas. Esos dos principios son los que ya vimos. Vamos al principio número 3. La verdadera viuda debe de ser una mujer de fe y oración. ¿Sí? La verdadera viuda debe ser una mujer de fe y de oración. Entonces, Timoteo, como pastor de la iglesia de Éfeso, debería de tener ese cuidado. ¿A quién vamos a poner en la lista de las viudas? Y estar en la lista de la iglesia
es decir, que la iglesia se va a ser responsable de ver por el cuidado, mantenimiento, manutención de ellas. Pues parte de que en verdad sean viudas, de lo que ya dijimos, que esté sola, pues que no tenga hijos, nietos que le puedan proveer. Debe ser una mujer de fe y de oración. ¿Sí? Obviamente salva, obviamente miembro activa de la iglesia, pero aún así no es suficiente con eso. Debe ser una mujer de fe, de oración, de piedad. Dice versículo 5 y versículo 6, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Esto qué implica, hermanos? Que había viudas que estaban solas y que podría ser el caso de que no fuera una mujer piadosa, no fuera una mujer fiel a la iglesia, no fuera una mujer que estaba ahí siempre en el templo orando, pidiendo por los demás. No era un apoyo espiritual. Porque aquí lo aclara Pablo en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces quiere decir que ese es un requisito más para ver a quién vamos a poner en la lista de las viudas en la iglesia. La verdadera viuda, como dice aquí, vive esperando en Dios, no en los hombres. Su vida de oración bendice y fortalece la iglesia. En contraste, la viuda que busca placer más que piedad, dice Pablo, viviendo está muerta. Del mismo modo, la viuda que busca solo el gozo terrenal ha perdido el propósito espiritual de su vida. Su corazón ya no late por Dios, sino por los deseos temporales de este mundo. Ese tipo de viuda así, que más bien es más mundana que espiritual y todas esas cosas, no la puedes tener en la lista. ¿Sí? Pero es que, ¿cómo le va a hacer? ¿Quién le va a proveer? Pues esa viuda tiene que tomar una decisión. Si va a depender del mundo o de Dios. Mire, le voy a presentar un ejemplo. Ana. En Lucas, no sé si es Ana. Lucas 2, 36 y 37. En Lucas 2, capítulo 2, versículo 36 y 37. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, desde que se casó, 7 años. Y era viuda, ¿hacía cuánto? 84 años. Y no se apartaba, ¿de dónde no se apartaba? Del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Por qué no se apartaba del templo? Se la llevaba ahí, ayunando y orando. Porque era una viuda, seguramente era una viuda que estaba en la lista de las viudas del templo. Y por lo tanto, ahí se le daba su manutención. Y ahí es donde ella pertenecía, y ahí es donde ella estaba y no se apartaba de ahí. Y ella era un gran apoyo espiritual para el templo.
Así como el templo era un gran apoyo para ella, en lo económico, en lo material, ella, correspondiendo a eso, era un gran apoyo espiritual para el templo, con sus oraciones, con sus ayunos, noche y día. Esa es una viuda que en verdad es viuda. Es una viuda que debe estar en la lista de las viudas de la iglesia. Digámoslo de esta manera. Ana recibía ese gran apoyo material de parte del templo y Ana era un gran apoyo espiritual. Apoyo material, regreso, apoyo espiritual. ¿Cómo? ¿Qué puede hacer una viuda con esas características para Dios? Orar. Orar. Estar ahí en el templo, orar, orar, orar. De esa manera, Ana sostenía espiritualmente el oficio del templo, como allá le sostenían económicamente. Entonces, una viuda que va a estar en la lista de las viudas de la iglesia debe apoyar espiritualmente a la iglesia, especialmente con oración. Número 4, son 5 principios. Principio número 4, la iglesia debe actuar con discernimiento y orden. Decía ahorita, posiblemente hay iglesias actualmente que no tienen ese discernimiento y ese orden en relación a las viudas, y puede ser que estén utilizando parte de sus recursos económicos materiales para dirigirlos a viudas que realmente no lo necesitan porque tienen sus hijos y nietos que les podrían mantener. Y tienen en el desamparo a viudas que en verdad no tienen manera de sustentarse. Y puede llegar el momento en que la iglesia diga así, es que pues ya tenemos una lista tan larga de viudas que estamos sosteniendo, que pues ya no hay manera de incluir otra. Pues hay que evaluar si la lista que tienes ahí tan larga de viudas realmente son las que debes de tener ahí. Entonces, puede ser que se caiga en una injusticia cuando no se tiene el discernimiento y el orden correcto en cuanto a la lista de las viudas. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que cada quien se haga responsable de lo que le corresponde. Que la iglesia se haga responsable de lo que realmente le corresponde y que los familiares, ¿sí?, se hagan responsables de lo que realmente les corresponde. Y de esa manera no haya afectación. Dice el versículo 9, versículo 10, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esto de los pies de los santos, lavar los pies de los santos, es literalmente, ¿se debe hacer eso? No, eso es sinónimo de servicio, ¿sí? De servicio. Sí, de humildad, un servicio humilde como el Señor Jesucristo lo hizo con sus discípulos al lavar los pies a ellos. Sí, un gran ejemplo de disposición de servicio. Se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra.
Entonces, realmente no son tan ligeros los requisitos que debe de cubrir una mujer, una hermana de la iglesia, cuando ya no tiene a su marido. Ahí está, versículo 9, versículo 10, todos los detalles de los requisitos que debe de cubrir. Así que no es automático, soy viuda y ya la iglesia me tiene que mantener. No. Aquí se aclara sin lugar a dudas. Y todo esto es con el propósito, vuelvo a repetir, de que Dios quiera asegurar que las viudas que de verdad necesitan ese apoyo de la iglesia, lo reciban. Y no haya viudas que realmente no lo necesitan y que lo estén recibiendo, quitándoles a las que sí de verdad lo necesitan. Bueno, ya le presenté el ejemplo de Dorcas, llamada Tabita. Y mire, ahí en Hechos capítulo 9, otro detalle de Dorcas. Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y sabemos que Pedro la resucita, ¿sí? Bueno, Dios a través de Pedro la resucita. Pero aquí hay un tremendo ejemplo de una viuda que en verdad lo es. De una viuda digna de ser puesta en la lista de las viudas de la iglesia. Dorcas o Tabita. Aquí no dice explícitamente que Dorcas o Tabita era viuda, pero por el contexto se entiende que sí era viuda. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, se tenía la costumbre en los judíos, igual como ahora, aunque ya casi se va, ya es menos. Cuando una mujer tenía esposo, se decía esposa de fulanito, esposa de sutanito. Pero aquí se le llama ya directamente por su nombre, Tabita, Dorcas. Si ella tuviera esposo, se hubiera dicho aquí Dorcas, pues esposa de fulano de tal. Pero cuando no se dice tal cosa, se sobreentiende que esa mujer ya no tenía esposo. Era viuda. ¿Sí? Y aparte de que ella era viuda, tenía un ministerio. Se encargaba de otras viudas. Y dice la palabra de Dios que las viudas deben de encargarse de las viudas jóvenes o de las mujeres jóvenes, dándoles un ejemplo y todo eso, ¿no? Entonces, aquí Dorcas estaba haciendo su trabajo de manera excelente. Ella, siendo viuda, se encargaba de viudas más jóvenes.
¿Y qué hacía con ese grupo de viudas? Dice ahí en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las ¿qué? Cuando le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas, siendo viuda, toma el consejo de la palabra de Dios y tiene ministerio con otras viudas, posiblemente más jóvenes que ella, para que esas viudas pues no caigan en los errores que aquí menciona Pablo en 1 Timoteo 5. ¿Sí? Y aparte, les está enseñando un oficio. Está enseñando un oficio para trabajar. ¿Qué oficio era? Pues de hacer vestidos, ¿no? Hacer túnicas. Y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Les enseñaba a confeccionar ropa, ¿sí? A coser, a hacer el trabajo de crear esas túnicas, esos vestidos. Me imagino que para que ellas se pudieran ayudar económicamente más y no ser tanta carga a la iglesia. Tenían su trabajo, podían vender esas túnicas o vestidos, ganar algo de dinero como grupo de vidas que eran y poderse ayudar un poco más económicamente. Entonces, esta viuda no solamente pues se encargaba de sí misma, sino también se encargaba de otras viudas. Dice en el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas y hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario de ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas viudas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las viudas para las que en verdad son viudas. Entonces, Tabita, Dorcas, estaba haciendo esa labor de primero ella no desviarse, ¿sí? Ocuparse para no caer en esas trampas de Satanás que se mencionan aquí. Pero también ella se preocupaba por otras viudas, para que esas viudas también se mantuvieran dentro de las listas de las viudas, haciendo la labor que deberían de estar haciendo. Pues al parecer, una viuda, como ya no tiene esposo, ya no tiene hijos, ¿qué va a hacer con su tiempo? Como dice un dicho por ahí, mente ociosa, hermano Gil, ¿qué pasó? Mente ociosa, mente peligrosa. Dice un dicho por ahí, ¿no? Popular. Mente ociosa, mente peligrosa. Entonces, una mujer no tiene esposo, los hijos se han ido también, ¿qué va a hacer con su tiempo? Mucho peligro, ¿sí? Mucho peligro. Entonces, por eso Ana estaba ahí en el templo y no se despegaba de ahí. Y se ocupaba de estar orando, de estar haciendo algo porque podría caer muy fácilmente en la trampa de Satanás. Y número 5,
Es parte de lo que ya le estoy diciendo. Las viudas jóvenes deben vivir con propósito y con pureza. Ya le leí ahí del versículo 11 al versículo 15. Quiero pues que las jóvenes se casen, las viudas jóvenes que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, porque solamente así, ocupándose en lo que realmente se deben de ocupar, van a evitar el peligro de caer en las trampas de Satanás. Dice ahí en el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? En pos de Satanás. Y viudas andaban causando problemas en las casas de los demás matrimonios, de las demás familias. Como no tienen nada que hacer, ¿qué hago? Pues voy y ando visitando por acá y por allá, pero realmente no hacían un ministerio espiritual, sino a ver qué chismes llevaban, traían. Y pues aquí dice, Pablo es muy claro, chismosas, entremetiéndose en lo ajeno, ociosas. Esto eran las viudas jóvenes. Para evitar esto, cásense. Para que se ocupen de su esposo, para que se ocupen de los hijos que tengan, y entonces no tengan tiempo de decir, pues, ¿qué hago? ¿Para dónde voy o qué? Ahí da la solución Pablo. Para las viudas jóvenes, cásense. ¿Sí? Debe llegar el momento en que ya es hora de que te cases. Tengas un esposo, tengas más hijos y te ocupes de la vida familiar, la vida hogareña, en lugar de andar sola por acá y por allá. Conclusión, Pablo nos enseña que el trato hacia las viudas revela la madurez espiritual de una iglesia. ¿Sí? El trato correcto, como dice aquí Pablo, hacia las viudas, habla de una iglesia madura, pero también puede hablar de una iglesia inmadura, si no trata el tema adecuadamente, como Pablo lo explica aquí. Una iglesia que honra a las verdaderas viudas, que enseña la responsabilidad familiar y que orienta a cada creyente a vivir con propósito, refleja el carácter de Cristo. Quiero terminar con este versículo, Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por lo menos puedo decir dos cosas que la iglesia debe hacer y que Dios promete bendición material, económica para una iglesia. Una es la obra misionera. Llevar el evangelio a todo el mundo. Abrir misiones por otras partes. No solamente conformarse con la iglesia que ya tienes aquí y ya, y no querer hacer nada más. Tenemos una misión, Zumpango, Misión Bautista Cristo Viene. No podemos decir, pues ya tenemos una misión, pues ya con eso, ¿para qué más? 2, atender a las viudas y también a los huérfanos y a los extranjeros. Dios dice, todo lo que hagas por ellos, yo te lo voy a regresar. ¿Sí? Debemos ser una iglesia con un amplio énfasis misionero. Tener ese deseo en el corazón genuino de querer llevar el evangelio para que otras personas sean salvas, así como tú ya lo somos.
Y 2, ver por la necesidad de aquellos que en verdad lo necesitan, en este caso viudas. Después vamos a ver el tema de los huérfanos y extranjeros, que también lo menciona Pablo. En este caso nos ocupaba el tema de las viudas. Oremos. Señor, enséñanos a tener un corazón compasivo como el que tú tienes. Ayúdanos a cuidar con amor y sabiduría a aquellos que más lo necesitan o que en verdad lo necesitan. Que en nuestra iglesia haya familias piadosas, viudas fieles y creyentes dispuestos a servir. Y que todo esto, Señor, refleje tu amor y tu gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a pasar a las peticiones de oración. ¿Alguien tendrá alguna petición para que oremos?